Baruch Hashem, amada familia, bendiciones del Eterno para todos ustedes y todos los que se conectan en este día de Korbanot. Bendiciones para todos. Padre Santo les bendiga, y para todos aquellos que se irán a conectar en un futuro y verán esta transmisión. Pues vamos a iniciar. Amada familia, vamos a compartir por aquí esta parte. Bueno, amada familia, para el día de hoy corresponde dentro del libro de Job que estamos estudiando, desde el capítulo 16, versículo 11 al 20, como corresponde para el día de hoy. Entonces se le ha puesto como título Shalom Panim, Shalom en la presencia, la paz en la presencia del Eterno. Pues estos versículos nos van a llevar a descubrir algo referente a al experimentar, al poder gozarnos con esa presencia y poder honrarla como tal. Bueno, no sin antes, entonces vamos a iniciar directamente con la bendición por la Torá, diciendo de esta manera: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim Benatan Lanu Et Torato, Baruch atah Adonai Noten HaTorah. Hemos dicho: bendito eres tú, Eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones. Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Amén. Bueno, amada familia, entonces estamos en este proceso del libro de Job, donde él nos está dejando, estamos directamente en el discurso vamos un poquito más la cámara para que se vea mejor. Estamos en el discurso de Shofar directamente, o hablando hacia Job como tal. Venimos de unos discursos bastante complejos y bastante edificantes, y nos encontramos con estos últimos versículos que le corresponden al capítulo 16, donde dicen, desde el versículo 16 dice: entonces te olvidarás de tu sufrimiento, lo considerarás como aguas que ya pasaron. La vida te será más resplandeciente que el mediodía. Brillarás, serás como la alborada, estarás confiado porque hay esperanza, y atrincherado descansarás seguro. Te recostarás sin que nadie te moleste. Los implorarán tu favor, pero los ojos serán escapatoria. Vamos a sacar. Y su esperanza, último suspiro. Y vamos a ver este tema, amada familia. Es bastante complejo lo que nuestro hermano Sofar directamente, nuestro hermano Sofar está hablando acá. Entonces vamos aquí a reconectar nuevamente la pantalla que se nos apagó. A ver si se puede. Si vamos trabajando así. Entonces, como tal, estos versículos, estos 4 versículos que están hablando ya directamente de lo que corresponde al proceso que está viviendo Job, o lo que Sofar quiere como tal decir y quiere anunciarle a él, vemos unas palabras que retumban en nuestra mente. Y pues, como hablábamos la vez pasada y como hemos venido tratando en estos días, los mensajes que vienen de este capítulo de Sofar vienen también a tener algo de certeza y de elocuencia, y una participación bastante importante, haciendo a un lado obviamente la justicia de Job, haciendo a un lado su capacidad de hacer teshuvá, su capacidad de cómo redirigirse y de cómo estar siempre firme delante de la presencia, y de cómo hacer ese tikkun correspondiente en todo momento. Vemos cómo estas palabras empiezan a tomar un sentido muy diferente.
olvidarás, resplandeciente, estarás confiado, esperanza, atrincherado, descansarás seguro, nadie te moleste. Y todo esto viene a tener una connotación de la palabra shalom, de esa cualidad de cómo poder vivir en paz puede llegar a solucionar y a corregir nuestra vida, ayudándonos a olvidar lo que bien quedó en un pasado, a sanar esas heridas que de pronto están todavía latentes en nuestro corazón, a resplandecer por medio de la paz que solamente el Eterno puede entregar. Entonces veamos un poco cómo estos versículos comienzan a moverse dentro del discurso de Sofar. Pero para eso tenemos que revisar el porqué de todo esto, el porqué de esta palabra, el porqué del entonces. Porque pues el entonces en este versículo 16 juega un papel fundamental como un adverbio, donde une o hace referencia a una consecuencia o una acción. Entonces, para poder entender la consecuencia de la paz que tanto Sofar está diciendo a Job, tenemos que retroceder un poco para poder comprender y pues obviamente aplicando las normas que el pastor Ferley nos ha enseñado por medio de las clases de exégesis, tenemos que buscar un límite del pasaje, tenemos que buscar ese límite para poder comprender y entender correctamente. Por eso retrocedemos solamente 3 versículos para darnos cuenta de la condicional que Sofar hace para el gozo de la paz. Obviamente sabemos que Job estaba siendo un poco atacado, pero como lo veíamos la vez pasada, veamos el contexto, veamos una forma buena, saquemos lo bueno de lo malo, saquemos de pronto esas situaciones y aprendamos a reconocer la sabiduría que viene aún en medio de las personas que quizás están siendo contrarias a nuestra forma de pensar. Entonces el versículo 13 dice: pero si diriges tu mente y extiendes hacia él tus manos, si hay maldad en tus manos, elimínala y no dejes que la injusticia resida en tu morada. Entonces, libre de mancha, mantendrás la frente en alto, y cuando estés en aprietos, no temerás. Y ya ahí sí conecta perfectamente el versículo 16. Entonces te olvidarás de tu sufrimiento, lo considerarás como agua que ya pasaron. La vida te será más resplandeciente que el mediodía, brillarás, serás como la alborada, estarás confiado, porque hay esperanza y atrincherado, y descansarás seguro. Te recostarás sin que nadie te moleste. Los grandes implorarán tu favor, pero los ojos de los malos languidecerán. No habrá para ellos escapatoria, y su esperanza será su último suspiro. Entonces veamos cómo esta palabra entonces nos lleva a mirar un trasfondo condicional. Y aquí es donde podemos anclarlo, ¿sí? Con el shalom. Vemos que la palabra shalom tiene como significado paz, un bien, una seguridad, felicidad, amistad, pero también la palabra shalom es un complemento, es dichoso, es pacíficamente, pacífico, son lugares de delicados pastos, propicio, prosperidad. Entonces por eso es que como tal nosotros nos saludamos diciéndonos shalom, deseando que en nosotros esté la paz, que esté el bien, que seamos felices, que gocemos de bienestar, que sobre nosotros existan los lugares de delicados pastos, que haya prosperidad, salud y bienestar para cada uno de nosotros. Todo cuando pronunciamos la palabra shalom. Por eso es que tenemos nosotros esa costumbre de saludarnos con la palabra shalom, deseando todo esto positivo a la persona que está recibiendo. Dice 1 Samuel versículo 7: y Shemuel le dijo a toda la casa de Israel: si tienen la intención de volverse a Yahvé con todo su corazón, tienen que eliminar las deidades extranjeras y las Astarot de su medio, y dirigir sus corazones a Yahvé y servirle a él solamente. Entonces él los librará de las manos de los Pelishtim. Si vemos nosotros el contexto de este pasaje, por medio de
de la, no lo quisiera decir tibieza, bueno, digámosle tibieza, por medio de la tibieza del profeta Elí y de la permisividad con sus hijos, el pueblo de Israel pierde el arca y los Pelistín como tal la capturan. Y obviamente pues mediante todo el proceso que ellos tuvieron, la llevan al palacio de ellos, ahí es donde, donde cuando guardan el arca directamente en el palacio donde está su rey Dagón, y al día siguiente encuentran a Dagón tendido en el piso, y cómo las maldiciones comienzan a caer sobre ellos. Entonces, para darle todo el contexto a este mensaje, los Pelistín devuelven el arca, y pasado el tiempo, el profeta Samuel les dice a la casa de Israel, o sea que a usted y a mí, si tiene la intención de volverse a Adonai con todo su corazón. Y eso es lo que nos dice el versículo 13 del consejo de Sofar. Si como tal salimos, limpiamos nuestras manos, veámoslo bien, pero si diriges tu mente y extiendes hacia Él tus manos. El 14 dice, si hay maldad en tus manos, elimínala. Veamos cómo el profeta Samuel le está diciendo al pueblo, ustedes por su maldad, por su tibieza, por su falta de responsabilidad, perdieron el arca del Eterno, pero hoy en día vuelve. Y dice, si tienen la intención de volverse a Adonai con todo su corazón, tienen que eliminar las deidades extranjeras y las Astarot. Aquí hacemos algo aquí. Es este. Y dice acá, tienen que eliminar las deidades extranjeras y las Astarot de su medio y dirigir sus corazones hacia Adonai. Entonces, claves para comenzar a tener y poder disfrutar este shalom de parte del Eterno es precisamente esto. Tener la intención de volvernos completamente a Adonai, volvernos completamente a su presencia. Y para eso tenemos que empezar a levantar un proceso para respetar la presencia del Eterno. Santidad es una palabra bastante densa y muy compleja, pero poco se nos ha enseñado de cómo llegar a guardarla o cómo llegar de pronto a experimentarla o a implementarla en medio de la relación que tenemos con el Eterno. Dice segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, si ora y busca mi favor y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde mi morada celestial y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí está como tal el Eterno hablando directamente en la dedicación del templo de Shlomo. Cuando Salomón ya terminó el templo y el Padre tomó la decisión de que ahí se presentarían sus sacrificios, que ahí Él recibiría los sacrificios del pueblo. Él consagra ese lugar para tener comunión con su pueblo, el templo dedicado hacia Él. Y en medio de la dedicación, en medio de la presencia del Eterno, dice el libro de Crónicas que cuando descendió la presencia, nadie podía entrar, de lo densa que era la presencia del Eterno sobre el templo, nadie podía entrar para hacer sus oficios y ofrecer los sacrificios. Y en medio de todo esto, en medio de toda esta situación, el Eterno le dice a Shlomo, si mi pueblo que lleva mi nombre, si usted y yo que somos israelitas, se humilla, si nosotros nos humillamos, nos bajamos de la nube en la que andamos, nos bajamos de los cargos, nos bajamos de las etiquetas que nos hemos puesto, si oramos y buscamos el favor, si nos apartamos de nuestros malos caminos, y usted me puede decir, pero yo ya estoy en raíces hebreas, ya mis caminos tienen que ser perfectos. Yo ya guardo mandamientos, yo ya celebro fiestas, yo ya me salieron alas, ya tengo aureola, ya levito. Pero lo más importante, amada familia, es que la intención de su corazón respete y valore la presencia del Eterno en el templo. ¿Cuál templo? Si hoy en día no está construido, me dirá usted. Si hoy en día no tenemos templo, pues leamos 1 Corintios 6. Ahí como tal dice,
¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu de Santidad que mora en ustedes, que recibieron de Elohim, y que ustedes no son suyos, pues lo han comparado, pues lo ha comprado por un precio, lo ha comprado por un precio. Por eso, glorifiquen a Elohim en su cuerpo. Nosotros nos damos cuenta cómo el Eterno pasó del Mishkan a un templo, y del templo, al habernos comprado usted y a mí por precio de sangre, nos nombró templo del Eterno. Entonces, santidad por lo suyo nos lleva a respetar la presencia del Padre, en donde se pronuncie su nombre y en donde se glorifique su nombre. El respeto por la casa del Eterno debe ser entre nosotros un común acuerdo y una comunión completa, un ejad. Debemos respetar el lugar donde nos congregamos. Debemos el lugar que nosotros hemos tomado la decisión a dónde asistir para poder adorar y para poder glorificar el nombre del Santo Bendito. Respetar ese lugar, santidad por lo que Él ha determinado, por lo que Él ha puesto. Pero esta santidad nos lleva a la santidad de nuestro cuerpo, a valorar lo que la sangre que Él derramó por nuestras vidas, a valorar el sacrificio que Él hizo por nosotros y a respetar este templo que nos ha dado de la manera correcta, a respetar su presencia. Si nosotros empezamos a volvernos, si nosotros nos volvemos al Eterno, si nosotros limpiamos nuestro corazón, las intenciones que de Él manan, si logramos controlar esas emociones, esas intenciones que salen dentro de nosotros, y nos limpiamos, nos apartamos de todo lo que dice el versículo, nos humillamos, reconocemos que ante Él no somos nada, reconocemos que nosotros no hemos hecho mérito alguno para tener lo que hoy en día tenemos. El solo hecho de que usted y yo hoy estemos vivos en este mundo es una muestra muy grande de la misericordia del Padre. Es una muestra muy grande de su amor y que Él aún nos está dando una y otra oportunidad para hacer lo correcto, para buscar el shalom de nosotros y el shalom de los demás, para santificar todo lo que hagamos y las intenciones de nuestro corazón, las intenciones que emanan de nuestro ser. Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros somos ese templo y que en unidad, en congregación, formamos el templo Kadosh, formamos la congregación del Eterno. Pero cuando no estamos reunidos en Shabbat, cuando no estamos reunidos en alguna de las fiestas, en ese momento, cuando estamos en un nivel individual, es cuando debemos velar por el respeto de la presencia de Él sobre nosotros. Lo que pensamos, lo que oímos, lo que vemos, donde nos paramos, donde nos sentamos, donde nos posamos, donde habitamos. Todo debe glorificar la presencia del Eterno y respetar su presencia. Hace un tiempo hablaba con alguien referente a cosas seculares. Y obviamente nosotros no somos nadie para llegar a un nivel de prohibición. Pero lo que tenemos que evaluar es qué me está acercando y qué me aleja. ¿Qué me aleja o qué me contamina o qué me satura? ¿Qué me saca de la comunión? ¿Qué me aleja de la presencia del Espíritu de Santidad que ha sido puesto sobre nosotros? Dice Deuteronomio 29, y si comenzamos a retroceder un poco para mirar desde dónde sale esta base, dice, vamos a leerlo para tener un buen contexto. Todas las naciones preguntarán, ¿por qué Hashem le hizo eso a este país? Estamos hablando del juicio del Eterno sobre el país. Porque será terrible, porque esa terrible ira. Le responderán, porque olvidaron la alianza que Hashem, el Elohim de sus padres, hizo con ellos cuando los liberó de la tierra de Misraim. Se volvieron al servicio de otras deidades y se postraron ante ellas, deidades que no habían experimentado y que Él no les había asignado.
Así que Adonai se enojó con el país y trajo sobre él todas las maldiciones registradas en este libro. Hashem los arrancó del suelo en su ira, furia y gran enojo, y los arrojó a otra tierra, como es todavía el caso. Y hoy en día, 2022, es todavía el caso. Las cosas ocultas les conciernen a Adonai nuestro Elohim, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos, para aplicar todas las provisiones de esta Torá. Y aquí en el capítulo 30 comienza diciendo: cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las tomes en serio entre las diversas naciones a las que te haya expatriado, Adonai tu Elohim, cuando vuelvas a Adonai tu Elohim, y tú y tus hijos hagan caso a sus mandamientos, con todo su corazón y con todo su ser, tal como se te ordenó hoy, entonces Hashem tu Elohim restaurará tu suerte y volverá a recibirte en amor. Lo recogerá otra vez de todos los pueblos donde Adonai su Elohim los ha dispersado. Aun si tus expatriados estuvieran en los confines del mundo, de allá te recogerá Adonai tu Elohim, de allá te traerá. Adonai tu Elohim te traerá a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás, y te hará bien poseerlo, y más numeroso que tus padres. Entonces Adonai tu Elohim abrirá tu corazón y el corazón de tu linaje, para que ames a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser, para que vivas. Entonces todo este capítulo, todo este versículo nos da un contexto bastante completo de lo que el Eterno quiere como tal de nosotros. Y ya hemos repetido bastante este versículo una y otra vez. Israel, ¿qué quiere Adonai de ti? Sino que le sirvas y que le guardes y que lo santifiques y lo honres. Dice Ezequiel 18: Yahvé actúa con justicia. Dice: además, si el impío se aparta de todos sus pecados que cometieron, observa todos mis estatutos y practican el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. No le serán recordadas todas sus transgresiones que cometió. Por la justicia que hizo, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Dice Adonai Yahvé. ¿No vivirá él si se aparta de su camino? Así también, si el justo se aparta de su justicia y comete maldad conforme a todas las abominaciones que hace el impío, ¿vivirá él? Ninguna de las acciones justas que hizo vendrán a la memoria, por la infidelidad que cometió y por el pecado que cometió. Por ellos morirá. Sin embargo, ustedes dicen: no es justo el camino de Adonai. Oigan, oh casa de Israel, ¿no es justo mi camino? ¿No son más bien sus caminos los injustos? Si el justo se aparta de su injusticia y hace justicia, por ello morirá. Por ello morirá. Por la justicia que hizo, morirá. Si el impío se aparta de su maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, hará vivir su persona, por cuanto mira y se aparta de todas las transgresiones que cometió. Ciertamente vivirá, no morirá. Sin embargo, la casa de Israel dice: no es justo el camino de Adonai. ¿Acaso mis caminos son injustos, oh casa de Israel? ¿No son más bien sus caminos los injustos? Y este versículo es impresionante. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Adonai. Arrepiéntanse y vuélvanse de todas sus transgresiones, para que la iniquidad no les sea causa de tropiezo. Echen de ustedes todas sus transgresiones que han cometido y adquieran un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrá de morir, oh casa de Israel?
Ciertamente yo no quiero la muerte del que muere, dice Adonai. Arrepiéntanse, pues, y vivan. Entonces, cuando ya leemos todo este Deuteronomio, cuando ya leemos Ezequiel, podemos darle un contexto más profundo a estas palabras de Sofar. Y viendo el tema de que si nosotros como tal respetamos esa presencia del Padre, respetamos esa presencia del Eterno, nos enfocamos en sus caminos correctamente, haciendo a un lado nuestros prejuicios, nuestra justicia. Porque es que, amada familia, nosotros podemos pensar que somos justos y que nuestras obras son justas, pero cuando las pesamos y las pasamos por la Torá, no vienen a ser sino solamente trapos de inmundicia delante del Eterno. Entonces, cuando ya garantizamos una verdadera relación con el Padre, cuando verdaderamente renunciamos al trasfondo de nuestro corazón, a la intención oculta de nuestro ser, cuando verdaderamente alcanzamos la paz del perdón que trae la rectificación de nuestro camino y de nuestras obras, cuando verdaderamente conseguimos las paces con el Eterno, cuando verdaderamente logramos vivir en Shalom, y es algo que nosotros debemos buscar día tras día, la paz, la tranquilidad, la confianza. Si nosotros no tenemos paz, no tenemos nada. Entonces, cuando podemos lograr este conjunto de cosas, entonces, ahora sí, entonces, te olvidarás de tu sufrimiento. Las heridas de tu pasado ya no las recordarás. Dice aquí el versículo que las considerarás como agua que ya pasaron. La vida te será más resplandeciente que el mediodía. Y no hay nada más espectacular que ver a una persona llena de paz, sin temores, sin complejos y sin preocupaciones. Pero usted me dirá que tiene muchas complicaciones y que tiene muchos problemas. Pero aquí esta palabra dice, atrincherado, descansará seguro. Y esta palabra de trinchera, de atrincherado, quiere decir que en medio de la guerra, en medio de tu vida, en medio de lo que estás atravesando, en medio de la guerra se generaban unas zanjas profundas en las cuales todo soldado estaba ahí abajo escondido para en cualquier momento defender su posición. Pero en medio de la guerra, ellos estaban en medio de esa zanja que llaman trinchera. Y ahí se escondían y se refugiaban de todos los ataques del enemigo. Entonces, en medio atrincherado, en medio de la guerra, en medio de las situaciones que usted esté atravesando, si tenemos la paz del Eterno, dice este versículo, descansarás seguro. Te recostarás sin que nadie te moleste. Los grandes implorarán tu favor. Y obviamente, siempre está el versículo, pero los ojos de los malos languidecerán, no habrá para ellos escapatoria, y su esperanza será su último suspiro. Dios, amada familia, hoy el llamado es a que alcancemos el Shalom Panim, la paz en la presencia del Eterno, la paz que conlleva a una vida tranquila. El Padre nos decía, mi paz les tengo y mi paz les doy, no la que el mundo ofrece, sino la que Él entrega. Y esa paz que nosotros podemos alcanzar a lograr, solamente la logramos cuando estamos a cuentas con el Eterno. Solamente la logramos cuando estamos a cuentas con Él. Cuando no tenemos nada que ocultarle al Padre. Y así nosotros quisiéramos ocultarle, no podríamos hacerlo. Entonces, familia, hay una canción bastante vieja que decía, bueno, voy a parafrasearla, ponte cuentas con Dios cualquiera que sea tu idea de Él. Y es lo que nosotros tenemos que buscar, tener el shalom de su presencia, tener la paz en su presencia. Si Él se agrada de nosotros, si Él nos mira con agrado, si Él ve que nosotros honramos su presencia, la valoramos, la cuidamos, la protegemos, la valoramos verdaderamente, gozaremos de esa paz que sobrepasa de todo entendimiento. Si no lo logramos, las persecuciones, los problemas, las dificultades serán cargas
imposibles de llevar. Entonces, amada familia, tengamos en cuenta que el Shalom Panim, la paz del Eterno, la paz de su presencia, la paz en su rostro, es más importante que cualquier otra cosa, más importante que sus finanzas, más importante que lo que tenemos a nuestro alrededor. Si estamos en paz con Él, no necesitamos absolutamente nada más. Así que yo le invito a que en este momento pues reciba esta palabra de parte del Eterno, recíbala en su corazón, recíbala en su mente y en su ser, y que ojalá haya ministrado todo su ser de la manera correcta, de la manera que es. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet behayeyu elam natan betoheinu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén.